La Biblia nos habla de poderosas herramientas para tocar el corazón de Dios y tener victoria en todo. Una de ellas es el ayuno. Y así nos lo describe en Marcos 9:29, cuando ante aquel endemoniado que no podía ser libre por las oraciones de los discípulos, ellos le preguntaban por qué no funcionaban sus oraciones. Y él les decía que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué estás enfrentando hoy en tu vida? ¿Qué enfrenta tu nación? ¿Qué es aquello que hoy sabes que solo puede salir con oración y ayuno? Veamos el verdadero propósito del ayuno. Y es que nuestra motivación debe ser siempre glorificar a Dios. Recordemos que la verdadera motivación del ayuno es glorificar a quien nos bendice y como fruto Él enviará su bendición. En Mateo 6:33 nos dice claramente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Estás buscando hoy la bendición? ¿Estás queriendo hoy algo de parte de Dios? Yo te invito a que tu ayuno sea motivado por el amor a aquel que nos bendice y todo lo demás será añadido. Veamos el ejemplo de hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron mucho éxito a través de esta herramienta poderosa. Y por supuesto, el primero que debemos tener en cuenta es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4, del 1 al 11, nos habla de aquel ayuno que Él hizo por 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio. Después de ser bautizado, Él fue al desierto y ayunó. Y fue allí donde fue tentado en todo por el enemigo. Nos cuenta allí en Mateo 4, del 1 al 11, que lo primero que Él hizo fue venir. Habla que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta debe ser siempre nuestra defensa ante el enemigo. Cuando ayunamos, siempre va a querer venir y tentarnos, va a querer que perdamos la paz y perdamos el objetivo de glorificar a Dios en todo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El propósito principal del ayuno es que nuestra carne se debilite para que nuestro espíritu sea fortalecido. Es reemplazar ese alimento físico por uno espiritual, por lo que escrito está. Después de esto, el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es increíble ver aquí cómo el enemigo conoce la palabra de Dios y puede engañarnos fácilmente. Si nosotros no estamos conscientes y conocemos lo que escrito está, si nuestra vida cristiana está basada en emociones y no en la verdad de la palabra de Dios, seremos tentados y caeremos fácilmente. Y finalmente, para seguirle tentando, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nosotros también debemos tener claro lo que escrito está. Esa debe ser nuestra defensa, debe ser nuestra herramienta para enfrentar la tentación que seguramente se nos presentará durante el ayuno. Otro ejemplo muy lindo fue el ayuno de Daniel. Así como el Señor Jesucristo hizo un ayuno total, que es simplemente negarse a tomar alimento y agua durante un tiempo prolongado, Daniel hizo un ayuno parcial. Él hizo durante 21 días un ayuno que solamente tenía vegetales, frutas, legumbres y granos. El ayuno de Daniel consiste en no consumir ni carnes, ni lácteos, ni dulces, ni levadura. Él lo propuso así por 21 días y nos dice en Daniel 10:3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él se negó a dar placer a todo lo que la carne podía disfrutar.
Y entonces propuso mantenerse así, pero sobre todo en oración, de mañana, de tarde y de noche. Si nosotros nos negamos al alimento, pero en cambio no oramos ni leemos la palabra de Dios, simplemente estaríamos aguantando hambre. La idea es reemplazar ese alimento físico por uno espiritual. Y así lo hizo Daniel y vio la victoria. Y nos dice claramente la palabra de Dios que al cabo de ese tiempo él vio la respuesta. Y entonces vino el ángel del Señor y le respondió acerca de lo que él estaba pidiendo. Vemos también en la Biblia a Esther. Esther enfrentaba un momento muy difícil cuando su pueblo estaba siendo atacado por Amán. Él quería destruir al pueblo judío y fue entonces cuando ella se levantó y proclamó ayuno y pidió que todos oraran con ella. Le dijo a Mardoqueo, aquel hombre que la había criado y en realidad era su primo, le dijo: ayunad por mí, no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Era prohibido presentarse ante el rey si él no le mandaba llamar. Así que ella dijo: y si muera, pues que muera. Ella estaba dispuesta a entregar su vida por su pueblo, pero no lo hizo en su fuerza. Lo hizo fortalecida en oración y ayuno y pidió el respaldo de su pueblo, porque cuando 2 o más se ponen de acuerdo acerca de algo, el Señor escucha. Y así fue como ella se presentó ante el rey Asuero. Y el rey Asuero entonces les escuchó y además de eso les dio la victoria. En este momento, ella no solamente confesó que era judía ante su rey que no lo sabía, sino que además vio el favor de Dios. Y entonces Amán fue colgado y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. Y el Señor puso a Mardoqueo en un lugar de autoridad. Encontramos también a Nehemías, este hombre que en el momento en el que supo que su ciudad había sido destruida, entró en mucha pena y mucho dolor. Él servía como copero del rey Artajerjes, que era uno de los reyes más crueles que han existido. Y presentarse ante el rey y mostrar algún tipo de emoción era una ofensa ante el rey. Y no solamente eso, sino que además era motivo de muerte. Pero dice que él, cuando oyó esas palabras, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Así nos lo cuenta en el capítulo 1, del verso 3 al 4. Y cuando él se presentó ante el rey mismo notó que Nehemías estaba muy afligido y le preguntó qué le pasaba. Cuando Nehemías le contó el motivo de su duelo, él no solamente no se ofendió, sino que además le permitió ir a la ciudad a cumplir la misión que el Señor le estaba dando para restaurar su ciudad. Y no solo eso, sino que además le dio cartas de recomendación para que todas las puertas le fueran abiertas. Nehemías fue y logró restaurar los muros de la ciudad en un tiempo récord, en 52 días. Encontró no solamente el favor de muchos a su alrededor, sino que el pueblo también generó compromiso, tuvo compromiso en la restauración de esta obra. Y no solamente los muros fueron restaurados, sino también el interés del pueblo por la palabra de Dios. El pueblo volvió a reunirse, a congregarse y a buscar al Señor junto a Nehemías. Todo esto fruto de su ayuno, de no hacerlo en su fuerza, sino delante del Señor. Y vamos a detenernos en la historia de Jonás, cuando fue enviado a Nínive. Este hombre quiso evadir la orden de Dios e ir a otro lado, pero el Señor mismo se encargó de llevarlo a Nínive en la boca de un gran pez. Y entonces dice que él llegó y anunció en Nínive lo que iba a pasar. La Biblia dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto nos lo cuenta en Jonás 3, del 4 al 5.
Y entonces fue cuando se proclamó el ayuno. Este pueblo atendió a la voz de Jonás y proclamó un ayuno. Dice así, dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Aquí aún los animales entraron en ayuno, entraron en este momento de arrepentimiento que les llevó a ver la gloria de Dios. Y enseguida tuvieron una respuesta. Dice que la respuesta de Dios a su arrepentimiento fue que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí hay dos elementos que nos menciona y es el cilicio y la ceniza. ¿Qué significan estos en la Biblia? El cilicio era una ropa toscamente tejida, era una tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo o en actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Era muy incómoda. Dice que picaba en el cuerpo y que lo que representaba era una humillación. Ellos se humillaban al ponerse sobre sí el cilicio. En nuestros días representa la humildad, el reconocer que sin Dios no somos nada, que dependemos de Él y que hemos sido elegidos por gracia, no por méritos, sino porque a Él le place elegirnos. ¿Y qué significa entonces la ceniza? La ceniza sabemos que es el residuo de las cosas quemadas que ya no sirven para nada. En términos simbólicos, las cenizas representan en la Biblia primero la vanidad. Así nos lo dice en Isaías 44:20 en la parte A, cuando dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Es algo que debemos desechar, la vanidad, que nos lleva igual al orgullo. También la altivez. Job 30:19 dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Es decir, que en ese momento fue humillado. No es igual ser humillado a tener humildad. El ser humillado es, como lo dice aquí Job, ser puesto en el lodo. Pero tener humildad, en cambio, es por decisión propia reconocer a Dios sobre todas las cosas y postrarme para que Él sea engrandecido. Y también significa la escasez, representa la escasez. En el Salmo 102:9 dice, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. La escasez nunca será el propósito de Dios, que quiere siempre sobreabundar nuestra vida. Pero también significa el fruto. El vencer estas cosas que no glorifican a Dios produce en nosotros otras cosas representadas en la Biblia también con la ceniza. Nos habla de la humildad ante Dios, que le insisto, no es lo mismo que la humillación. En Job 42:6 dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconozco que sin Dios no soy nada, que Él es todo en mi vida. Y también simboliza el arrepentimiento. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Sentarse sobre ceniza, como nos dice que lo hizo el rey de Nínive, era decirle a Dios, polvo soy y sin ti no soy nada, dependo completamente de ti. Cuando ayunemos, debemos arrepentirnos de todo corazón y confesar todos nuestros pecados al Señor. Y esto trae una promesa maravillosa que está expresada en la Biblia, en el libro de Crónicas. Nos dice aquí que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
A la luz de esta palabra, yo le invito hoy a que nos humillemos, a que invoquemos el nombre del Señor, oremos y busquemos su rostro, que nos arrepintamos de todas aquellas cosas que sabemos que no glorifican al Señor, que seamos oídos desde los cielos. Él ha ofrecido perdonar nuestros pecados, no nos juzga, nos perdona. Y cuando nosotros nos humillamos, no solamente tenemos sanidad personal, sino que también nos promete que será sanada nuestra tierra. Nuestras naciones hoy necesitan, no que nos levantemos en protestas o en violencia, sino que nos humillemos ante el Señor, que nos arrepintamos, que nos convirtamos de todo corazón y entonces seamos parte de la solución y no del problema. Mi oración hoy entonces es porque el Señor nos bendiga y se agrade en nuestro ayuno. Que Dios nos bendiga.